hermanas, bienvenidas una vez más a este videocast Arraigadas de Aviva Nuestros Corazones. Y este es un espacio semanal donde nos reunimos para animarnos con la palabra del Señor. Mi nombre es Yamel Romero de Cardosa y para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes en Arraigadas. Si es tu primera vez aquí, bienvenida, y si eres de las hermanas recurrentes aquí, puedes escribir en el chat y comentar, decir un gloria a Dios, escribir todo eso mientras vamos hablando. Así que les animamos a compartir con nosotros. Bueno, ya estamos en el mes de nuestra conferencia de Mujer Verdadera 23, Libertad, Plenitud y Abundancia, que se llevará a cabo este mes en Guadalajara, México. Y estamos conversando acerca de esos aspectos, precisamente, libertad, plenitud y abundancia, y cómo estos deben lucir en la vida de las mujeres cristianas y sobre todo en las diferentes etapas en las que estamos cada una de nosotras. Y para esto me acompaña nuestra hermana Maggie de Michelén para hablar el tema de la plenitud. Maggie, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola Yamel, ¿cómo estás? Es un placer estar de nuevo juntas grabando para gloria de Dios y para la edificación de tantas mujeres que nos escuchan. Así es. Bueno, la semana anterior estuvo la hermana Betsy Gómez y Débora Cázares hablando de la abundancia en Cristo. Y esta semana queremos hablar sobre la plenitud. Y hermana Maggie, este es un tema que yo sé que le apasiona mucho y esta frase de ser una mujer plena es algo que escuchamos, yo creo que diariamente en los ámbitos seculares, y ha sido como un mantra también que el feminismo ha usado para llevar a muchas mujeres a creer que su plenitud está en otro lugar que no es en el Señor. Pero quiero que nos hable en esta mañana lo que hace a una mujer ser verdaderamente plena. ¿Es eso que nos venden secularmente? No lo es. Y para responderte tu pregunta, lo primero que tenemos es que ir a la Biblia, que es en donde encontramos el verdadero significado de la palabra plenitud. Entonces, si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, en el Salmo 16:11, encontramos que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Esto aquí se refiere a satisfacción y saciedad. Si vamos al Salmo 24:1, encontramos que del Señor es la tierra y su plenitud. Y esto se refiere a abundancia, a entero, a lleno. En el Nuevo Testamento aparece la palabra pleroma, que alude a algo o a alguien que está completo, a medida plena, copiosa, perfecto, abundante, satisfecho, atiborrado, aquello que ha sido completamente lleno o completado. Y como nosotros podemos ver a la luz de todas estas definiciones, eh, aunque son palabras diferentes, apuntan a un mismo significado y todas esas palabras hay una sola única persona que la puede, vamos a decir, definir a plenitud, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie puede decir que es dueño de la tierra y de su plenitud. Nadie tampoco puede prometerle a otra persona que le va a dar satisfacción y plenitud eternamente. Entonces, para responderte tu pregunta, Yamel, una mujer plena es aquella que reconoce que Jesucristo, quien es la imagen visible del Dios invisible, en quien habita toda la plenitud de la deidad y quien lo llena todo en todo, es su creador, pero no solamente su creador, sino también su salvador y su sustentador, gracias a esa completa obra de redención que él obró a su favor. Y como ella está consciente de esa obra tan grandiosa, ella puede decir confiadamente y gozosamente que Cristo es su esperanza de gloria, como nos enseña Colosenses 1:27. Entonces, esa obra es tan perfecta y tan completa, Yamel, que ella vive
una vida llena de devoción y de entrega, porque ella sabe que fue liberada de las tinieblas y trasladada al reino del Hijo amado. Fue redimida de sus pecados y esos pecados quedaron cancelados cuando Cristo murió en la cruz. Pero también ella sabe que aunque lucha con su pecado, a los ojos de Dios, ella es santa, sin mancha, irreprensible, porque su vida está escondida en Cristo. Y como Cristo es su todo en todo, ¿qué va a hacer esta mujer? Esta mujer lo que va a hacer es que va a ir haciendo morir lo terrenal poco a poco para entonces cultivar lo espiritual. Primero para la gloria de Dios, segundo para su propia santificación y luego para el bien de su familia y la edificación de la iglesia de Cristo. También es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, porque en la iglesia es que nosotros vemos la manifestación maravillosa de todo lo que implica esa plenitud, todo lo que es Dios, todos sus atributos, toda su obra, todas esas cosas maravillosas que hacen ser a Dios quien es Dios. Entonces, yo no sé si tú te alegras como yo me alegro, porque esto es una plenitud verdaderamente plena. Y cuando una mujer entiende este significado de plenitud, ella no tiene que hacer de nada. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha provisto todo. Entonces, esa es una mujer plena. Por el contrario, una mujer vacía, una mujer que no está plena, estará tristemente llena de sí misma, con todo lo que eso implica. Orgullo, soberbia, idolatría, egocentrismo y todas las demás cosas. Y esto definitivamente la lleva a una autodestrucción porque se ve sin sentido y sin propósito y finalmente esto conduce a la muerte eterna. Entonces, no podemos hacerle caso a lo que nos dice el mundo, tenemos que ir a lo que... Pero es interesante eso que usted dice, porque precisamente eso es lo que escuchamos y lo que se le vende a la mujer del día de hoy, de que estar satisfecha en ti misma, poder darte ciertos placeres, eso te va a hacer una mujer plena. Pero lo que usted no está diciendo es que esa plenitud no se encuentra en nosotras mismas, sino que se encuentra en algo que está afuera, que es Cristo, pero que al mismo tiempo está dentro de nosotras, las que hemos creído en Él. Entonces, esas son mentiras que hemos creído. ¿Y cuáles otras entonces mentiras, doña Maggie? El mundo nos vende acerca de ser una mujer plena, de sentir esa plenitud que todos anhelamos. Bueno, Yamela, hay mucha tela que cortar. Hay muchas. Mucha tela que cortar, porque definitivamente el mundo siempre ha estado vendiendo mentiras. Por ejemplo, en el libro de Colosenses, que habla de la plenitud de Cristo, se vendía la mentira o la herejía de que el espíritu era bueno y que la carne era mala, que para tú ser perfecto había que practicar restricciones de tu cuerpo, que el secreto de la sabiduría solamente lo podían alcanzar algunos y que también Cristo no podía ser humano y podía ser Dios a la misma vez. Como vemos, como tú bien dijiste, aquí vemos que todo dependía del ser humano de hacer cosas, pero no de Cristo. Y hoy en día se vende la misma mentira, solamente que de maneras muy sutiles y diferentes. Empaques diferentes, Así, pero el mismo contenido. así mismo. Y yo te voy a dar algunas de estas frases que me parecen muy interesantes. La plenitud no es algo que se sabe, es algo que se siente. No hay un ideal universal de plenitud, sino que cada quien lo define. Mira por dónde vamos. Plenitud es estar donde quieres, haciendo lo que quieres, de la manera que quieres, y esto basado en lo que tú decides y no en lo que otros te dicen. Apuesta a tu potencial interior y dale valor. Ser lo que quieres es lo que realmente importa. Practica tu autonomía y tu libertad de expresión y tú eres quien llevas las riendas de tu vida. Eres autosuficiente y nadie tiene que elegir por ti. Oye, todas esas mentiras. ¿Y qué vemos aquí nuevamente? Que el yo es el que pretende
alcanzar la plenitud por sí mismo. Y esa es una mentira, la misma mentira que Satanás le vendió a Eva y que después Adán la compró también. ¿Y a dónde? ¿A dónde es que ha llevado todo esto? Bueno, a la miseria y a la desconstrucción que nosotros estamos viendo en nuestro mundo actual. O sea, son cosas verdaderamente dañinas, pero como nosotras hemos visto, la verdadera plenitud está basada en una persona real, no una suposición, sino una persona real que hizo una obra tangible. Y Cristo es el único que llena la plenitud de la deidad y gracias a eso nosotros hemos recibido todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Y ese hecho tangible nosotros lo vemos en Juan 1, 14 y 16. Dice que aquel verbo se hizo carne, o sea, que Dios se hizo persona en Jesucristo y habitó en medio nuestro. Eso es un hecho tangible. O sea, eso no es que yo lo puedo definir o que yo me lo imagino. No, ese es un hecho tangible. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Estos versículos, que lo que están hablando es de ese hecho concreto, ¿verdad? Donde yo estoy, el que cree, la mujer que cree, está plena porque su salvación está asegurada por medio de un pacto. Y que ese don de la salvación es algo inmerecido, pero que esa salvación contiene todos los aspectos que implica ser salvo. Entonces, cuando tú entiendes que el Cristo encarnado y su verdad, es decir, que su palabra moran o habitan en nuestras vidas y somos conscientes de nosotras, de ser recipientes de esa salvación tan grande, entonces, nosotras, ¿qué es lo que vamos a hacer? A buscar vivir una vida en piedad y en consecuencia rechazar todo subjetivismo, relativismo y egocentrismo para entonces vivir una vida de adoración y de rendición a Él. O sea, es lo opuesto. El mundo te dice, busca todo en ti y Cristo te dice, no, es en mí que tú tienes que buscar todo porque ahí es que está la verdadera plenitud. Sí, y Maggie, me encanta cómo tú vuelves al Edén. Y allí Eva fue engañada y nosotros todos con la misma mentira de Satanás, como tú decías, con otro empaque, estamos siendo engañadas, incluso las escogidas de Dios, las hijas de Dios. Y el enemigo quiere envolvernos con cosas que pueden ser buenas, Ujú. no necesariamente son cosas malas. Algunas de las definiciones de plenitud que yo encontré había de personas famosas, frases que habían dicho. Habían cosas bonitas como, bueno, la plenitud es hacer lo que uno le llame la atención, como caminar, cuidar de la casa, mirar el jardín, vivir una vida con balance, todo tipo de cosas son bonitas, son loables, son buenas, fueron creadas por Dios, pero entonces, ¿dónde radica el verdadero problema? Ujú. O sea, hay algo de malo en yo desear tener una familia o tener un buen trabajo, o tener hijos saludables o tener una casa bonita en la que yo pueda mirar un jardín hermoso Mm. y me encantan las plantas. Eh, Cuando estas necesidades entonces se convierten en demandas o esos deseos, ¿cuándo se convierte entonces en pecado? ¿Cuál es el problema? Mira, un deseo es el interés o el afecto que tú tienes por alguien o por algo que tú apeteces, ¿verdad? O que tú anhelas conseguir. Y los deseos fueron creados por Dios y son parte de lo que nos hace ser humanos. Ahora, dependiendo de nuestra motivación, estos serán buenos o malos, serán correctos o incorrectos, serán medidos o desmedidos, necesarios o innecesarios. Un ejemplo positivo, por ejemplo, lo encontramos en el Salmo 119, 174, cuando dice, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Ese es un deseo buenísimo. Ahora bien, cuando los deseos por otras cosas se vuelven incorrectos,
Ujú. Nosotros creemos que merecemos todo lo que anhelamos y lo vemos como una necesidad que habrá de llenar nuestros corazones. Y me viene a la mente el ejemplo de Raquel con su deseo de ser madre, la vemos decir en Génesis 31, que viendo a Raquel que no daba hijos, le dice a Jacob, o sea, y tuvo envidia de su hermana y le dice a Jacob, dame hijos o si no me muero. Wow. Eso fue una petición de un deseo que le costó la vida, realmente, Mm. le costó la vida. Entonces es bueno desear hijos y Dios los considera una bendición, pero jamás, jamás ellos no van a llenar el corazón de una madre a plenitud, ni ellos, ni un esposo, ni una casa bonita o cualquier otra cosa creada nos va a llenar. Lo único que nos va a llenar fue eso que escogió María, que es la buena parte que nada ni nadie nos va a poder quitar. Y esa parte, volvemos a insistir, es Cristo mismo. Cristo. Mm. Entonces, debemos poner a las personas y a las cosas, los logros, las metas, los sueños, en el lugar que les corresponde. Es lícito desear esas cosas buenas, pero el fin principal deben de ser que a través de ellos nosotros glorifiquemos a Dios y seamos Amén. canales de bendición para esas personas que nosotros anhelamos, sean hijos, sea esposo, sea novio. Y verdaderamente mi oración cuando estaba preparando esta charla, esta meditación, por mí y por todas las que nos escuchan. Es lo que oró David, que una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor o en la presencia del Señor, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces, Amén. solamente en su presencia es que nosotros vamos a encontrar esa plenitud de gozo, esa plenitud de satisfacción que todo ser humano necesita, porque lo demás, si tú buscas fuera de Cristo, son cisternas rotas que no retienen agua. Ujú. Así como Sí, lo dice Jeremías, me dejaron a sí. mí para buscar fuente de agua viva, para buscar todo el sentido a la existencia en cisternas rotas que no retienen agua. Así es. Y hermana Maggie, básicamente lo que estamos hablando, o la conclusión de lo que hemos hablado, es que la plenitud es una persona. Ujú. Esa persona es Cristo. Amén, amén. Y en el verso que usted compartía de Colosenses, o sea, Pablo nos recuerda que la plenitud toda la plenitud de Dios, toda reposó en su Hijo Cristo corporalmente cuando él estuvo aquí en la tierra. Y nosotras estamos unidas a Él. Amén. Cuando Él nos salvó y nos redimió y nos compró para sí, estamos unidas a Él. Entonces, quien nos hace completas y plenas es Él. Y Él, esa plenitud de Dios que nosotros nunca hubiéramos podido contemplar ni asimilar, porque es demasiado santo, demasiado grande para nosotros, en su Hijo Cristo, Él nos la entregó y la hizo posible. Y qué hermoso saber que no depende de nosotros ni de nuestras circunstancias de la plenitud, porque la vida fuera como muy amargada si fuera, si dependiera de nuestras circunstancias, que no podemos controlar nada. Entonces, Y eh, muy insegura la sí, vida, porque nosotros somos y muy volubles y amargada, cambiantes. muy Sí, amargada. Y señor. por eso somos personas, mujeres, hombres y mujeres, pero en este caso estamos hablando a mujeres que vivimos la vida caminando amargadas y no tenemos gozo. Entonces, ¿cómo Ujú. podemos, hermana Maggie, ser esas mujeres que sean fuente de vida y gozo para otros a pesar de las circunstancias? Bueno, yo te diría que el Salmo 16 sería un buen sitio, un buen lugar para empezar a cultivar ese gozo. Porque mira, uno no puede dar lo que no tiene. Así que Mm. nosotras conscientemente debemos de todo corazón predicarnos todos los días esta declaración que hizo David en el mismo Salmo 16. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Cuando nosotros Mm. entendemos que no hay ningún bien fuera de Él,
entonces nosotras aprenderemos a regocijarnos y podremos vivir a la luz y podremos exclamar que el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa y que tú sustentas mi suerte, que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos o agradables y que es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, cuando tú ves tu vida a la luz de esto, esas cuerdas deleitosas, ya sea en bien o en tristeza, en dolor o en salud, van a ser buenas para tu alma. Y de hecho, Amén. tenemos muchísimos ejemplos en la Biblia donde nosotros vemos a personas, por ejemplo, como David, que pudo decir eso. David vivía a la luz de lo que decía ese salmo. Claro, no todo el tiempo porque sabemos que también pecó, pero era un hombre conforme al corazón de Dios y enfrentó crisis a lo largo de toda su vida y sin embargo pudo expresar estas palabras. Es También, por verdad. ejemplo, Pablo aprendió el contentamiento en una cárcel romana apestosa y hedionda con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Y atado a un soldado. Entonces El atado un pecado. soldado y no sabía si era hoy o mañana que lo iban a matar. Y entonces escribe la epístola del gozo. Eso es una cosa que tú dices, esto como que es definitivamente algo sobrenatural. Y Santiago también nos exhorta a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y nosotros debemos de aprender eso y enseñarlo, porque nos dé el Señor un esposo o no nos dé un esposo, nos dé hijo o no nos dé hijo, nos dé una casa, la casa de tu sueño, vamos a decir, o no te la, no te la conceda, o te dé ese anhelo que tú tienes de una carrera, de un puesto en tu trabajo, como quiera, te lo dé o no te lo dé, es para tu bien espiritual. Y nosotros en el cielo es que nosotros vamos a entender por qué Dios nos dijo algunas cosas que sí y algunas cosas que no. Ahora, si yo estoy consciente que yo tengo a Cristo, quien es la fuente de todo bien, yo tengo todo lo que necesito y cuando la gente me vea vivir a la luz de eso va a ser fuente de inspiración para las demás. Pero tú tienes que experimentarlo y tú tienes que predicarte el evangelio todos los días diciéndote eso, porque el mundo lo que te está vendiendo es que tú vas a ser plena con cosas, pero el evangelio te dice que tú vas a estar plena y gozosa con una persona que es la mejor persona del mundo. El Señor Jesucristo, tu Salvador, tu Señor, por quien tú subsistes. Y además de eso, te dejó el Espíritu Santo, que es un poder poderoso que actúa en ti para vencer muchos de los obstáculos que enfrentamos a la hora de practicar el gozo. Sí. Hermana María, usted hablando me recuerda, quiero compartir un pequeño testimonio de mi vida a principios de mis veintes por ahí. Yo me sentía como que las circunstancias en las que estaba viviendo me impedían tener gozo o sentirme plena. Yo como que quería algo más. Yo pensaba que debía cambiar las circunstancias para que Dios entonces me permitiera poder disfrutarlo más. Yo sentía como que donde yo estaba, en las circunstancias que estaba, era lo que me impedía tener como anhelarlo más, tener una relación mejor con Él, y no me permitía tener gozo. Entonces, las circunstancias yo le atribuía a eso. Y ya yo había concluido mi carrera universitaria y mi deseo era irme a otro país, hacerme maestría, cambiar de ambiente. Ese era mi deseo. El Señor me lo estaba como impidiendo, me lo estaba poniendo difícil, de que yo pudiera hacer mi maestría e irme. Yo quería como irme lejos, irme lejos, irme lejos. Eh, y el Señor, en una que estaba caminando, pensando en estas cosas, me recordó y me dijo, eh, si yo no soy suficiente para ti en el lugar que estás, no lo seré cuando tú vayas a otro lugar. Me recordó su palabra. Esa palabra trajo convicción a mi corazón. Uh -huh. El problema no eran mis circunstancias, el problema era mi corazón. Sí es. Y el Señor me recordaba como, mira, tú te vas a llevar tu insatisfacción a donde tú vayas. Uh -huh. No te hace falta cambiar de circunstancias, sino disfrutarme a mí.
Y eso Amén. era lo que me faltaba. Amén. Cuando yo aprendí a disfrutar al Señor, no le estoy diciendo que una promesa para todos, pero el Señor sí me permitió entonces poder salir de mis circunstancias y mudarme a otro lugar. Sin embargo, cuando me permitió irme fuera, ya mis circunstancias, o sea, yo tenía otra visión, tenía mi novio que se convirtió en mi esposo, o sea, que no era lo mismo. Sí. Y en ese momento yo decía, ay, me quiero quedar, no me quiero ir. Pero el Señor me habló y no me dejó quedarme con mi satisfacción en ese momento. Entonces, hermana Maggie, ¿cuáles son? Nosotros tenemos enemigos de vivir nuestra vida plena. En mi caso, era mi insatisfacción. Ujú. Bueno, ¿Cuáles son esos enemigos? bueno, lo primero que yo te diría es dar por sentado lo que Cristo hizo a nuestro favor. Mm, Con mucha facilidad nosotros olvidamos el precio que se tuvo que pagar para que hoy nosotras fuéramos llamadas hijas del Altísimo. Y nos acostumbramos a ser hijas de Dios en vez de vivir admiradas por ese inmerecido hecho. O sea, de que tú eres hija del Dios Altísimo. Que ujú, nosotras merecíamos era la muerte eterna. Pero cuando nosotros recordamos que nosotras fuimos escogidas desde antes de la fundación del mundo para venir a ser aceptas en el amado y selladas con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cómo nosotros podemos descuidar y vamos a decir, y olvidar un amor tan grande, tan efectivo y tan perfecto? Entonces, si ujú, tú olvidas eso, óyeme bien, estás en terreno resbaladizo. Entonces, para tú recordar esa obra y para tú recordar ese amor y ese precio, el segundo enemigo sería tú no empaparte de la palabra. Y mira cómo dice Colosenses 3:16, dice así, que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestando unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. O sea, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia para que yo recuerde quién es ese Cristo que me va a dar toda la plenitud que yo necesito y eh, que me dejó su voluntad escrita. ¿Para qué? Para que Él habite en abundancia en mí. Entonces, esa abundancia que nosotros de Dios es inagotable en Cristo, es inagotable y nosotros la debemos de disfrutar cada momento y nos es dada de gratis y sin límites, sin límites. Entonces, wow, cuando tú entiendes que esa abundancia te hace conocer ese amor de Cristo que excede todo conocimiento para que tú seas llena de la plenitud de Dios, cuando ujú, tú conoces que ese Dios de esperanza es el único que te va a llenar de gozo y paz en el creer, para que tú abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y también te va a recordar de que la meta es estar llenos de la bondad y llenos de todo conocimiento. Yo no sé si a ti te emociona como a mí ver tantas veces la palabra abundancia, plenitud, como, wow, el enemigo no quiere que tú estés consciente de eso. Entonces te ujú, va a impedir que tú estudies la palabra. Pero ya ujú. tenemos que ser mujeres de la palabra para poder aplicar y vivir a la luz de todo eso que se nos ha dado ya. Y lo tercero sería tú no vivir una vida de oración. Porque no orar es una declaración de independencia de Dios, de decir, mira Señor, yo no te necesito, yo soy suficiente en mí misma, y eso es una mentira horrorosa, porque de verdad nosotros no sabemos ni de aquí a ahorita qué es lo que nos va a pasar. Entonces Así es. nosotros, sin el Señor, nosotros seríamos un desastre. Entonces nosotros tenemos que ir a ese trono de gracia para orarle al Señor que nos ayude a vivir conforme a las virtudes que Cristo nos modeló, que Él modeló. Tú no vas a poder vivir esa vida separada de Dios, Sí. agradecida de Dios, leyendo su palabra y orándole al Señor. Ay, mira, Señor, yo quiero que todo eso que la palabra de Dios, que tú dices en tu palabra, sea una realidad en mi vida. Es la única manera de tú
llenarte de plenitud y evitar esos enemigos que van a tentar mañana, tarde y noche contra ese sentido de plenitud, de gozar de esa plenitud que es regalada en Cristo, que ya tenemos en Cristo. Amén. Y esa plenitud que tenemos no solamente es para nosotros, sino también para dársela Ujú. a los demás, darle esa agua. Y hermana Maya, usted hablaba de las cisternas rotas de Jeremías, y muchas veces nosotros teniendo una fuente, vamos y acudimos a esas cisternas rotas que nos sacian por un momento, pero luego ya están vacías Así es. y no miramos, no nos detenemos a mirar y a tomar, a beber de esa fuente que es nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Y esa cisterna rota puede ser, póngale el nombre cada uno, pero puede ser, como decíamos anteriormente, cosas buenas, legítimas, pero que al final no nos van a llenar. Entonces, hermana Maggie, ¿cómo nosotras podemos pasar a las hermanas de esa plenitud, de ese gozo, de esa fuente de agua que encontramos en el Señor Jesús, para dejar un legado a aquellas que vienen detrás de nosotros, detrás de mí, vienen unas, detrás de usted hay otras, hay muchas, somos muchas que la vemos a usted, que ya tiene muchos años en el Señor, pero ¿cómo entonces podemos modelarles una vida de verdadera plenitud? Bueno, ¿cómo lo dejamos, Yamel? Eh, Creo que tratando de vivir en consecuencia todo lo que hemos expuesto y siendo transparentes con nuestros fracasos y caídas en este Mm, intento de vivir coherentemente nuestra fe. La meta de nuestra vida es llegar a ser como Cristo y disfrutar de su abundancia, como hemos hablado. Pero lo cierto es que muchas veces en este caminar damos como 2 pasos para adelante y como 10 para atrás. sí, Y eso eh, es una realidad, una realidad. Y nosotros sabemos que la victoria es nuestra en Cristo, porque ya Cristo lo dijo y la ganó cuando murió en la cruz. Pero nosotros no siempre vamos a vivir ni felices ni victoriosas. Lo que sí podemos asegurar es que aquel que empezó la obra buena en nosotros ha prometido que la perfeccionará. Y ese perfeccionamiento va a conllevar mucho sufrimiento, muchas lágrimas, muchos dolores, muchos retos, porque el yo no muere fácilmente, pero hay que darle muerte, hay que debilitarlo. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a debilitar el yo? Y esto lo logramos cuando nosotras no solamente tratamos de vivir esa vida y de traspasar ese gozo y de dar ese ánimo, sino también de correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador perfecto de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz por ti, por mí, Yamel, y por todas las que nos oyen, menospreciando la vergüenza, y quien ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotras, para que nosotras podamos vivir a la luz de esta maravillosa realidad. Entonces, cuando nosotros traspasamos esa verdad contenida en la palabra, y traspasamos la realidad de lo que nosotros somos, ¿verdad? De que estamos luchando con nuestros pecados, porque yo puedo tener muchos años en la fe, pero yo no lo he alcanzado ya. Esto es una carrera que sigue y que sigue hasta el día que nos muramos o que el Señor vuelva en gloria. Entonces, ¿qué nosotros estamos traspasando? Nosotros estamos traspasando la esperanza del Evangelio, de que tú puedes caer, pero oye, tú te puedes levantar, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces va a levantarse. Y en este proceso de santificación estamos todas juntas. Vamos, las jóvenes nos ayudan, nosotras ayudamos a las jóvenes. Es un intercambio muy, muy hermoso que se da. Y cuando tú haces esto, así las personas no se sienten como un bicho raro que nada más le pasa a ellas eso, de que, wow, yo soy la única que estoy luchando con este problema. No, tú le estás diciendo, mira, yo pasé por ahí o yo estoy pasando por ahí. Así que vamos a orar sí. juntas, vamos a seguir luchando, vamos a seguir poniendo los ojos en ese pleno Salvador y vamos hacia adelante, que la victoria ya está garantizada.
Y yo creo que Me- es una forma hermosa de tú dejar un legado y ser transparente, eso es muy importante porque de verdad que no siempre, el que me diga que siempre vive en victoria, yo lo pongo un poquito de duda, porque nosotros todavía tenemos un cuerpo caído, Ujú. naturaleza caída con la cual hay que seguir luchando. Entonces, cuando tú abres tu corazón a una persona más joven o a otra hermana y tú le dices, mira, yo te entiendo perfectamente, yo pasé por ahí, yo estoy pasando por ahí, en Cristo está la esperanza y el remedio y la solución para todas las cosas. Y si no nos soluciona ese X problema o esa X situación, Él nos ha dicho que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Entonces, Amén. esa es una forma que yo creo de dejar un legado. Amén. Hermana Maggie, ¿podemos sentirnos plenas? ¿Podemos sentir plenitud a pesar de tener sueños incumplidos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eso es muy importante porque en la vida no siempre nosotros vamos a lograr todo lo que nos proponemos, ni vamos a tener todo lo que soñamos. Y por ejemplo, la Biblia está llena de ejemplos. Yo no quiero hablar de mi experiencia, yo quiero hablar de lo que está en la Biblia. Moisés deseaba entrar a la tierra prometida, pero no entró. Y sin embargo, ¿qué hizo? Preparó a Josué y a Caleb para que lo hicieran. Pero él siempre se sostuvo como viendo al invisible. Pero también David deseaba hacerle un templo al Señor. Ese era el deseo de David. Y él estaba ya preparado para edificarlo. Pero Dios le dijo, mira, no, tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre, va a ser tu hijo Salomón que lo va a construir. Y David encomienda a su hijo delante del pueblo. Y luego que el pueblo ofrendara abundantemente para la construcción del templo, oye lo que dice en Primera de Crónicas 29, 10 al 20, que yo dije, wow, pero qué gozo, esto es un gozo eh, y una plenitud y un sueño incumplido, pero recibido con la actitud correcta. Dice, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todos. Si quieren, pueden leer el pasaje completo. David tenía ese sueño era bueno, hermoso, maravilloso, pero Dios le dijo que no. Y mira cómo él responde. Y como te dije anteriormente, Pablo, ¿verdad? Deseaba ir a España, pero quedó preso en Roma y en la Ujú, cárcel apestosa escribe la epístola que conocemos como la epístola del gozo. Entonces, nosotros ujú. vemos aquí tres ejemplos, hay muchos más, de personas que desearon, soñaron con cosas y Dios le dijo, no, no es así que yo lo quiero. Y a pesar de todo, siguieron viviendo confiadas en su Señor, plenas en su Señor, seguros en su amor y echando para adelante, viviendo su vida de fe, echando hacia adelante. O sea, nuestra vida no consiste en nosotros realizar nuestros sueños. Nuestra vida consiste en glorificar a Dios y llevar a cabo aquello específico que Dios nos ponga por delante para hacer. Si Ujú. entendemos eso, tenemos un buen camino recorrido y nos evitaremos muchas frustraciones y decepciones. Pero como mujeres, yo pensando como en algunos de los deseos incumplidos que podemos tener nosotras las mujeres, hay veces que las hermanas que están solteras Ujú. quieren encontrar marido, quieren tener hijos, o las mujeres que están ya con su marido quieren tener hijos y a veces no, el Señor no se lo permite, o quizás de conseguir un trabajo, pero me parece curioso que muchas veces cuando las hermanas están solteras y quieren un marido, Mm. el Señor se lo da, ¿verdad? Luego no quieren al marido. O luego el Señor les da a los hijos y luego están añorando el tiempo cuando estaban solteras,
que podían tener tiempo para hacer su devocional tranquila o para servir más en la iglesia, porque hay veces que no es por egoísmo, Ujú. sino por cosas buenas, o sea, que yo quería, que tenía más tiempo para servir al Señor. Pero entonces la maternidad y la soltería, al final, como que nos hacen pleno, porque siempre encontramos como una quejita ahí en el fondo. Entonces, delante de los ojos del Señor, doña Maggie, ¿qué es lo que no hacemos plena? Vuelvo y te digo, nos hace plenas Jesucristo. Por ejemplo, hablando de la maternidad específicamente a las solteras, ¿verdad? Eh, Cristo es nuestra plenitud. Eso ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo hasta que nos quede el último aliento de nuestras narices. Pero la maternidad no solamente se trata de tú estar embarazada, de tú dar a luz, de tú criar un bebé. O sea, Dios me dio el privilegio de yo tener cuatro hijos, dos hembras y dos varones, los cuales nosotros criamos, educamos, enseñamos la palabra de Dios, pero estábamos muy conscientes, en el caso mío, que como madre uno tiene más interacción con los hijos, de que los hijos no me iban a dar la plenitud que yo necesito y que eran un préstamo del Señor por un tiempo. Esos hijos ya crecieron, tienen sus familias, seguimos ayudándoles, seguimos aconsejándoles cuando nos lo permiten, pero si yo hubiera basado mi plenitud en la maternidad, yo lo hubiera pasado muy mal, porque en un año se me casaron mis dos hijas. Nuestro hijo varón mayor se fue a hacer su maestría a España y nuestro hijo más pequeño estaba estudiando medicina. O sea que en un año yo me vi con el nido vacío completamente. Entonces, Wow. wow, yo decía, yo tengo que encargar, y mi esposo trabajando mucho, o sea, pasaba mucho tiempo sola. Y realmente yo tuve que sentarme y hablarle a mi alma y decirle, mira, eh, esto ya tú cumpliste con ese rol. Ahora lo que te toca es tú prepararte para entonces tú dar a otras mujeres, a otras jóvenes, a otras mujeres y ser madre espiritual. Entonces, madre espiritual, con eso quiere decir que tú disipulas a una más joven y siempre va a haber una por encima de ti, una por debajo de ti. Entonces, a la hermana que está soltera, yo le diría, aprovecha tu soltería, aprovéchala, porque el asunto no es el estado o situación en que estemos, el asunto es a quién nosotros estamos sirviendo y para qué nosotros estamos sirviendo. Tú puedes ser soltera y ejercer la maternidad cuando tú cuidas o cuando tú disipulas a una más joven que tú. Y, o tú te involucras en la vida de tus sobrinos o en la vida de los hijos de tus amigas. Entonces, el asunto, vuelvo, insisto, no es en lo que Dios nos dé o en lo que Dios no nos dé. El asunto es en nosotros tener a Dios como el centro de nuestras vidas, porque Él es la plenitud de todo. Y para hacerlo todavía más real, envió a su Hijo precioso, nuestro Salvador, que es el todo de la vida. Es de esto es que se trata la vida, de tú engrandecer a Jesucristo. Entonces, no se desanimen. Dios te va a poner en esa circunstancia que soberanamente Él entiende que es la mejor. Sirve a Cristo, llénate de Cristo y involúcrate en la vida de otras hermanas para que tú puedas ejercer esa maternidad, porque como bien dije, la maternidad no es solamente embarazarse y dar a luz, es traspasar una vida de plenitud y de abundancia a otra generación. Amén. Qué hermoso tiempo hemos tenido de recordar la palabra del Señor y de verdad nuestra unión con Cristo es lo que nos hace plenas. Y Él, como hemos hablado, como usted dijo, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Jesucristo. Así que Él nos llamó para su gloria y por su excelencia y estamos aquí para servirle y en el proceso
en lo que vamos a la gloria, poder disfrutarlo a Él. Y hay una verdad bíblica con la que queremos dejarte hoy, hermana, y se encuentra en Colosenses 2, Mm. versículos 9 y 10. Y dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amén y amén. Hermana Maggie, como usted ha estado orando por las hermanas en la preparación de esta transmisión, Mm. si puede por favor orar por todas nosotras para que el Señor nos ayude. Amén, así sea. Señor Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti te alabamos y te bendecimos por tu bondad, por tu misericordia, porque, no, Señor, nosotras siendo débiles criaturas hemos sido receptoras de una gracia maravillosa e inefable, y es saber que Cristo es el todo en nuestras vidas. Gracias por abrirnos los ojos a esta verdad tan gloriosa de que en Jesucristo el Dios invisible se hizo visible y en Él encontramos toda nuestra plenitud. Permite que todo cuanto hemos hablado hoy llene nuestros corazones, Señor, para nosotros vivir vidas plenas y abundantes conforme a tu palabra. Que Cristo sea atesorado como nuestra esperanza de gloria en medio de un mundo que carece de esperanza, y que cada una de nosotras sea portadora de ese evangelio de la paz, y por medio del mismo puedan haber muchas mujeres reconciliadas con Dios. Nosotras te necesitamos desesperadamente. Con nuestra oración reconocemos que nada podemos hacer sin ti y que en ti es que encontramos todo. Así que ven con tu gracia y tu bondad y ayúdanos a ser mujeres que vivan en libertad, en plenitud y en abundancia en Cristo, para gloria de tu nombre y para gloria de tu memoria. En Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén y amén. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermana Maggie, y queremos animarlas a todas ustedes que la semana, bueno, en 2 semanas, el viernes 31 y día 1 de abril, estaremos en Guadalajara en nuestra conferencia Libertad, Plenitud y Abundancia en Cristo. Y queremos recordarles que si ustedes van a asistir a la conferencia o si van a participar de la experiencia en vivo, que puedan descargar nuestra app de la conferencia Mujer Verdadera 23 para que se mantengan al tanto de todo lo que estará sucediendo allá. Y también, por favor, pueden darle la campanita aquí en YouTube para que siempre estén enteradas cuando haya contenido nuevo. Y no olviden ser de bendición para otras, compartiendo estos recursos de Aviva Nuestros Corazones. Ustedes saben que aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, hay un recurso para ti, y si puedes compartirlo con otras mujeres, será una bendición, tanto para ellas como para nosotros. Entonces, hermana Maggie, queremos recomendarle siempre un recurso al que puedan ir las hermanas para poder abundar, y este año estamos intencionalmente llevándolas a la palabra. Recomendamos que puedas leer tu Biblia, que puedas estar en la palabra todos los días. Y tenemos nuestra Biblia de estudio, Mujer Verdadera, que allí te puede guiar por una lectura de la Biblia completa en un año, así que puedes usar ese recurso. El próximo viernes estaremos aquí una vez más para hablar acerca de la libertad en Cristo, y queremos invitarla a que sean parte de esta transmisión. Muchísimas gracias, hermana Maggie, gracias, y gracias, hermanas. Gracias a ti. Bendiciones para todas. Bendiciones, adiós, hasta la próxima. Bye, si Dios quiere.